¿qué tal? Bienvenidos a su canal Matemáticas con Argueta. En este video trabajaremos con el tema derivadas de funciones radicales y potencias fraccionarias. Para ello tenemos el ejemplo 5 y el ejemplo 6. Vamos a comenzar con una propiedad que nos va a facilitar el cálculo de dichas derivadas de estas funciones cuando tenemos raíces. Nos dice que tenemos una raíz con índice n y el argumento de la raíz es la variable cuyo exponente es m. Una raíz que cumple esta característica la podemos pasar en forma de potencia, que va a quedar en forma de fracción, en donde n va a quedar en la parte del denominador y el exponente de x, en este caso m, va a quedar en la parte del numerador, pasando así una raíz a potencia. Vamos a reescribir la función del ejemplo 5, ponemos f de x es igual, y podemos observar que tenemos un coeficiente que es menos 2. El menos 2 lo vamos a dejar ahí y va a estar multiplicando a x. Ahora, el índice de la raíz es 7, por lo tanto este va a ir en la parte de abajo, es decir, del denominador. Y el exponente de x, que en este caso es 2, va a quedar en la parte del numerador, la parte de arriba, quedando así x a la 2 séptimos. Para el siguiente término vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí no cuenta con coeficiente, entonces nada más colocamos x. De igual manera, el índice de la raíz es 9, quedando en la parte de abajo, y el exponente es 2, quedando en la parte de arriba, quedando x a la 2 novenos. Una vez que tenemos esta forma, que ya las raíces las pasamos a potencias, comenzamos a derivar. Escribimos f' de x va a ser igual, y colocamos el coeficiente, que es menos 2. Este menos 2 va a estar multiplicado por el exponente, es decir, 2 séptimos. El exponente siempre baja a multiplicar. Escribimos x y al exponente, que es 2 séptimos, le restamos 1. Hacemos lo mismo con el siguiente término. Como aquí no hay coeficiente, solo el 2 novenos baja a multiplicar. Colocamos x y al 2 novenos le restamos 1. Una vez que aplicamos esta formulita de derivadas, es la fórmula de potencia, vamos a simplificar escribiendo f' de x es igual y multiplicamos menos 2 por 2, que en este caso es menos 4, y el 7 se queda en la parte de abajo. Escribimos x y vamos a hacer una operación rápida de 2 séptimos menos 1. Al 1 imaginamos un 1 en la parte de abajo, sería 7 por 1 son 7, de forma cruzada 1 por 2 es 2, y 7 por 1 es 7, y estamos restando. Quedando 2 menos 7 es menos 5, y el 7 se pasa en la parte de abajo. Por lo tanto aquí tenemos menos 5 séptimos. Más, escribimos 2 novenos de x y 2 novenos le restamos 1. De igual manera, al 1 imaginamos un 1 y multiplicamos 9 por 1 es 9, y luego de manera cruzada 1 por 2 es 2 y 9 por 1 es 9. Y restamos. 2 menos 9 es menos 7 novenos. Por lo tanto aquí nos va a quedar menos 7 novenos en el exponente. Una vez que simplificamos dichos coeficientes y los exponentes, vamos a regresarlos a la parte de raíces. Vamos a aplicar una propiedad que nos dice lo siguiente. Si tienes un coeficiente a multiplicando a x con un exponente negativo, eso va a pasar en forma de fracción, quedando el número arriba, o sea, a en la parte de arriba, y lo que es x a la n pasa en la parte de abajo en el denominador, pero con el exponente positivo, quedando de la siguiente manera. Nos va a quedar f' de x es igual a menos 4 séptimos, y ponemos un puntito, colocamos un 1 arriba, y x nos va a quedar a las 5 séptimos. Entonces el coeficiente, que en este caso es menos 4 séptimos, se quedó en su mismo lugar, multiplicando a la propiedad que acabamos de trabajar. Pues colocamos un 1 para que x pase a la parte del denominador, pero con exponente positivo. Para el segundo término vamos a hacer exactamente lo mismo. 2 novenos que va a multiplicar a 1 sobre x a las 7 novenos. De igual manera, aplicando esta propiedad, el 1 entre hace que el exponente, que en este caso es menos 7 novenos, pase en la parte del denominador, pero positivo. Y vamos a simplificar esa parte. Entonces, tenemos f' de x es igual a hacer una multiplicación de manera directa, menos 4 por 1
es menos 4 y abajo nos va a quedar 7 por x a la 5 séptimos. 7 por x a la 5 séptimos. Más, y hacemos prácticamente lo mismo. 2 por 1 es 2 y el 9 multiplica a x a la 7 novenos. Entonces ponemos x a la 7 novenos. Y ya para terminar y acabar de simplificar bien el ejemplo 5, esas potencias fraccionarias las vamos a pasar a raíces. Recordando la propiedad es la siguiente. Dice que el numerito que está en la parte del denominador, o sea en este caso n, va a pasar como el índice de la raíz y el numerito m que está en la parte de arriba va a ser el exponente de x. Escribimos f' de x es igual a menos 4 y el 7 que está multiplicando a x. En este caso el índice o el denominador es 7, va a pasar como el índice, quedando de esta manera. Y el exponente, que es el 5, va a quedar aquí con x. Es decir, ese que está en el numerador, la parte de arriba, pasa como el exponente de x. Para el segundo término vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos 2, el 9, y aquí observamos que lo que está abajo, que es el 9, va a quedar como el índice de la raíz, quedando de esta manera. Y 7, que es el que está en la parte de arriba, va a quedar como el exponente de x. Entonces aquí es x a la 7 y cerramos la raíz. Y bien, una vez que llegamos a esta forma, que pasamos ya que ya simplificamos los coeficientes y regresamos todos los términos a una raíz, hasta ahí queda la solución del ejemplo número 5. Pues bien, vayamos ahora con el ejemplo número 6, en donde vamos a aplicar otras propiedades. Para ello, vamos a aplicar la siguiente propiedad. Es prácticamente la misma que tenemos en la parte de aquí. Y decimos, f de x va a ser igual a... Podemos observar que x tiene exponente 1 y que tiene índice de la raíz 5. Por lo tanto, me va a quedar x a la 1/5. X a la 1/5. Vamos a proteger esto entre un paréntesis, dado a que el siguiente índice de la raíz es 4. Por lo tanto, como podemos observar, cuando una raíz está dentro de otra raíz, podemos tomar como exponente 1 y el índice, que en este caso es 4, queda en la parte de abajo. Protegemos esto entre un paréntesis y ahora podemos observar que el índice que sigue es 3. Aplicamos la misma propiedad, nos va a quedar 1 sobre 3. Cuando una raíz, repito, está dentro de otra raíz, se toma como exponente 1 y el índice de la raíz queda en la parte de abajo. Ya para terminar de acomodar dicha función, observamos que el índice de la raíz es una raíz cuadrada, por lo tanto tiene índice 2. Abrimos un paréntesis, nos queda exponente 1 y el índice es 2 quedando en la parte de abajo. Una vez que pasamos las raíces a potencia, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar todos los exponentes, es decir, multiplicamos 1 por 1 por 1 por 1, quedando la función de la siguiente manera. f de x va a ser igual a x y 1 por 1 por 1 por 1 es 1. Y en la parte de abajo también multiplicamos, es decir, 5 por 4 por 3 por 2, dando como resultado 120. Una vez que simplificamos los exponentes, comenzamos a derivar, entonces escribimos f' de x va a ser igual. El exponente baja a multiplicar 1 sobre 120 a x y al exponente le restamos 1 y generamos esa operación. 1 sobre 120 menos 1 va a ser igual a... Al 1 imaginamos un 1 abajo y nos queda 120 por 1 es 120. De manera cruzada ahora 1 por 1 es 1 y 120 por 1 es 120. Y restamos. 1 menos 120 es menos 119 y abajo nos queda 120. Por lo tanto, reescribimos aquí f' de x va a ser igual a 1 sobre 120 x a la menos 119 sobre 120. Hasta ahí está derivado. Ahora nada más hay que simplificar para pasar esa derivada a raíces. Vamos a aplicar la misma propiedad escribiendo f' de x va a ser igual a 1 sobre 120 por
1 sobre x a la 119 sobre 120. Recuerden que para pasar esta potencia que es negativa a positiva, queda en forma de fracción. Y simplificamos. F' de x va a ser igual a 1 por 1, es 1, y el 120 multiplica a x a la 119 sobre 120. Por lo tanto, ahora lo que va a quedar como el índice de la raíz es el 120 y como exponente de x, 119. Obteniendo lo siguiente. Nos va a quedar f' de x va a ser igual a 1 sobre 120. El índice de la raíz, dijimos, es 120 y el exponente de x es 119. Y bien, una vez que regresamos y simplificamos dicha derivada, la pasamos 3 a raíces, hasta ahí queda la respuesta del ejemplo 6. Y pues bien, hasta aquí el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video.